Llama la atención hoy la primera lectura del profeta Malaquías, donde Dios, dice él, y así es el Rey del mundo, Jesucristo, Dios en su realidad trinitaria, y quiere que las naciones escuchemos su palabra. Cuando el hombre religa su voluntad a la de Dios, el mundo sería muy distinto al que hoy tenemos. Hoy pulula, reina la violencia y la guerra y la muerte, la mentira y el dolo, el engaño. ¿Por qué? Porque los hombres hemos desechado su alianza, que sellamos en la cruz con Cristo aquel día Viernes Santo. La alianza muchos no la cumplimos. Y aquel que no está bajo esa obediencia a su palabra, entonces se torna violento. Me pregunto a veces, ¿hacia dónde va el ser humano? ¿Hacia dónde va el mundo? Cada día aparecen nuevas situaciones de violencia, incluso mediáticas. Hay violencia hasta en los medios nuestros sociales. Lamentable todo eso. Un pueblo sin Dios está abocado a la ignorancia y a lo que vemos hoy. Hay muchas situaciones de violencia que hay que deplorar y mejorar. Eso se mejorará cuando el hombre religue su vida a Dios. Cuando el hombre somete a la voluntad a Dios, y como dice la palabra en el Evangelio que leímos al final, quien se enaltece será humillado, y quien se humilla será enaltecido. Esa es la fórmula que da Cristo, distinta a la que el mundo plantea hoy. En Colombia, el 28 de este mes pasado, hubo un secuestro. Bien, se hizo mediático, importante. Pero ¿por qué unos sí y otros no? ¿Sí me entiende? ¿Cuánta gente aún hay en la selva secuestrados? Y para eso no hay medios. Es verdad, y así es, casi que a nivel mundial, nuestras sociedades son sociedades jerárquicas, obvio, y quien está ejerciendo el poder democrático o el poder que tiene cada cual en su rango, no es para sí mismos, es para el bien común del otro. Las jerarquías son para eso, para orientar, para guiar a los pueblos, a la cultura humana, hacia la cultura de la paz, hacia la cultura de la justicia, del amor y el bienestar. La muerte no es cultural, jamás. La mentira tampoco. Entonces hay que caminar juntos, con el temor debido a Dios. Bueno, como hay Malaquías está hablando muy fuerte al mundo. Hay un solo Señor, un solo Rey, Dios. Que a nivel humano haya jerarquías, tiene que haberlas, claro. Pero la jerarquía no es que tenga el poder absoluto, no es un poder delegado para que oriente a los pueblos hacia el bien. Pero vemos en la humanidad, y así lo dice el Papa actual, hay sobrantes, hay desechables, hay desapariciones, hay violencias, hay muertes, hay atracos callejeros y nada pasa. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. Es grave el momento actual, muy grave. Se profana el ser humano. Un secuestro, es eso, una profanación de un ser humano. La pobreza, que es colectiva, son profanaciones del estómago de aquel que no tiene con qué comer, que está desempleado. Es una profanación a ese hombre o a esa mujer que busca sustento. Llega a la parroquia, cae todos los días personas, padres, me echan del empleo. ¿Y por qué? Sin causa justa. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde va el mundo? Hacia el hambre.
hacia la miseria cada vez más. En el mundo vemos traiciones de unos para con otros, dice hoy Malaquías. Hay un vejamen realmente social que me espanta, realmente me espanta. El Evangelio de hoy, de Mateo, el Evangelio de Mateo nos ha transmitido unas palabras de carácter fuertemente antijerárquico. Cristo va contra la jerarquía, esa que humilla al otro. Ahí sí estamos en contra. No es que el que está arriba es para pisotear al otro, no, ni mucho menos. Pero alían cargas, se la colocan a la gente, impuestos e impuestos e impuestos e impuestos. Dios mío, hasta las arepas ya tienen impuesto. ¿Qué va a pasar con los tenderos? Es decir, que para prohibir que la gente coma harina, pues cada cual, ¿verdad? ¿Cómo se mata? Y ojalá que ese recurso se reinvierta, ojalá. Entonces, aquellos que viven del pan, de los embutidos, sobre todo el pobre, que aquí me consta en la ciudad nuestra, la gente arregla el día con una Coca-Cola y un pedazo de pan y un salchichón. Y entonces, ¿ahora qué van a hacer? ¿Sí me va a entender? ¿Quién ha dicho nada? Nadie dice nada. Jesús pide a sus seguidores, a ti y a mí, nos pide hoy, de manera urgente, que se resistan a la tentación de convertir su movimiento, o sea, el cristianismo no es un movimiento, no lo es. No es un grupo de maestros y de sabios, por padres con autoridad sobre los demás, sino que no haya en ese sentido superiores, aunque los hay jerárquicamente y les obedecemos, pero que seamos una humanidad en seguimiento de Cristo, en obediencia a Él, y que todos tengamos los derechos y deberes que cumplir, todos nosotros, que ninguna mesa en Colombia y en el mundo esté vacía. Hemos visitado familias donde el fogón todo el día está apagado. No hay cristianos de segunda generación, no lo hay. No hay clases especiales, eso es un cuento. Todos, en el nombre de Jesús, somos iguales. Por lo tanto, tenemos derecho a la vida, a la comida, al bienestar y al gozo. Todos. Vaya a ver. Sacan aquí nada más 2 cuadras hacia abajo, para que vea la miseria que tenemos. Todos somos hermanos. En la comunidad de Jesús nadie es propietario de su enseñanza. Es para todos. Nadie ha de someter doctrinalmente a otros. Todos son hermanos que se hallan a vivir la experiencia de un Dios Padre al que precisamente le gusta revelarse a los pequeños. Nadie ha de ocupar su lugar. Por eso no lleguen pare a nadie. Si tengo un papá, mi papá se llama José Miguel. Papá, le digo a mi papá. Está hablando es cuando mi padre terrenal, o sea, mi papá José Miguel, está por encima de Dios. Ahí sí no. Tiene que haber padres y maestros, tiene que haberlos, pero nunca sobre Dios, jamás. Todo está religado y supeditado a Dios. Y ahí sí vale todo eso. Pero nadie se sienta más que Dios. Eso que está haciendo Dios aquí en la palabra de hoy. ¿Sí? Jesús pensó en una iglesia donde no hubieran los de arriba y los de abajo. Si usted se va al libro de Deuteronomio, que es un proyecto cristológico, viéndolo desde aquí, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, hay un programa hay un proyecto social importante. Ese es el libro, Deuteronomio,
donde están intentando una sociedad igualitaria. Imposible será, pero al menos que las brechas no sean tan profundas ni tan oceánicas. Las brechas se vayan cerrando un poco más. Entonces, ahí apunta a eso. Iguales. Y si no iguales, al menos solidarios. El que tiene, dele al que no tiene, dice también Jesús. Eso es solidaridad. Eso es cerrar la brecha. Eso es misericordia, eso es compasión. Si yo tengo algo, pues le doy al que no tiene nada, para cerrar la brecha entre él y yo. Una sociedad solidaria, que el lenguaje sea el del amor, no la violencia como hacemos. Hay palabras, uno ve, la gente vivimos como energúmenos, pero realmente una sociedad violentísima. Y como lo dirá Marx en su libro, una sociedad enferma, una cultura enferma, fraccionada, dolida, doliente. Jesucristo no soporta la actuación de aquellos de los que habla él hoy, de los que se imponen su voluntad, sus bienes. No está a favor de ellos, nunca. En esa cátedra de Moisés, han abusado de la cátedra de Moisés. Hermanos, vamos a exigirle al ser humano que deje tanta incoherencia y la dualidad que todos o muchos tenemos. Somos una dualidad, porque decimos y no hacemos, mal de muchos. Digo algo para hacer a favor de mi hermano y no lo hago, pero suena bonito en la palabra, pero en la acción somos cero. Quiere Dios que la palabra que se diga se cumpla. Y Jesucristo, sus palabras aún tienen actualidad y tienen poder. No quiere Dios que haya cristianos de primera y de segunda clase, como clasificamos hoy a los hombres y las sociedades nuestras. Pues mis hermanos, vamos a caminar con Dios. Una de las críticas más duras de Jesús a los rabinos de su tiempo es la de que imponen al pueblo la moral mosaica, pero luego no le ayudan realmente a vivir de manera más humana. Estas son sus palabras. Ellos lían fardos pesados, insoportables, y se los colocan a la gente en los hombros, pero ellos no ven un dedo para ayudar. No hay solidaridad, solamente hay dictadura, y eso es malo. Mis hijos, pues, vamos a caminar con Jesús en su palabra. Que Dios nos dé la gracia de ir cortando las brechas. Y eso se corta cuando somos solidarios. Por eso la parroquia ha colocado ahí un tobo inmenso. Gabriela, ¿lo puede mostrar? Cuando usted venga a la iglesia parroquial, traiga una ofrenda voluntaria en comida, alimentos no perecederos para nuestra gente. Porque tenemos ya una lista en la parroquia, 30 familias con dificultades en su mesa. Queremos que en su Navidad, ya próxima, y fin de año, tengan su cena, esas 30 personas. Un mercado para esta persona es un mercado importante, queremos hacerlo. Ayúdenme con eso. Seamos solidarios. Que esta gente, el 24, se sienten felices en su mesa. Porque la comunidad parroquial es solidaria, que la comunidad católica de Barranquilla es solidaria, y que el 31 igual se sienten en su mesa para comer y que el año entrante les inicie con buena comida. Esa es la figura que nos hemos propuesto esta parroquia. 30 familias, habrá más, pero me voy a poner con 30 familias para darle un inmenso mercado que tenga que comer su Navidad y el fin de año. No quiero ver a mi gente pasando hambre. Y les pido, quien pueda hacerlo, porque hay gente que puede hacerlo. Usted que no puede, tráigame una libra de arroz, válido. Quien pueda me trae pacas. Aquí hay un equipo del Partido Social, entonces pacas de todo, ¿no? Frijol, todo lo que implica la comida. Porque aquí el equipo organiza eso, se hacen las bolsas blancas, no negras, blancas, inmensas, para esta gente que coma sabroso, al menos el fin de año.
Amén.